el capítulo 12, verso 9. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Hoy nos vamos a poner solo a los versos desde el 9 hasta el 13. En esta porción de la carta, el apóstol nos dice: que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante de tu palabra, Señor, y ella será expuesta, predicada, explicada, enseñada. Dios amado, concédenos la disposición que nosotros necesitamos tener, la preparación en nuestro corazón para recibir tu palabra como debemos recibirla, como tu voz, como tú hablando a nuestros corazones, como el rey que eres, hablando a sus súbditos. Concédenos, Señor, atenderla, y también concédenos atesorarla, amarla, y por tu gracia también obedecerla. Te imploramos en Cristo que hables a tus hijos hoy, a tu pueblo hoy, y que consigas todo propósito glorioso, bueno y santo que tienes, que lo consigas en nosotros. En Cristo te lo imploramos. Amén. Un hombre de Dios del pasado dijo: los pasajes de las Escrituras que más me preocupan no son aquellos que se consideran difíciles de entender, sino aquellos que se entienden muy bien. Nosotros estamos delante de un pasaje que se entiende muy bien, clarito, es fácil de entender lo que allí se dice. Y este hombre del pasado decía que esos pasajes, no los pasajes turbios, los pasajes apocalípticos o proféticos que nos hablan simbológicamente, me agobian. No son esos los que me agobian. Los que me agobian son los que yo entiendo perfectamente, pero que no los puedo obedecer. Los que entiendo perfectamente y son difíciles de obedecer, esos son los que más me preocupan, decía este hombre de Dios. Hoy nosotros vamos a continuar la misma sección de la carta que comenzamos el domingo pasado, y por ello estaremos predicando bajo el mismo título. O sea, vamos a predicar bajo el título Deberes de los que han alcanzado misericordia. Vamos a ver una segunda parte de esos deberes. Y Pablo habla con mucha claridad sobre nuestras responsabilidades, con nuestros deberes para con nuestros hermanos. Yo pudiera ponerle un subtítulo a esta porción: los deberes para con los santos, para con los hermanos de la fe. Y la dificultad no radica en entender las palabras del apóstol, aunque nosotros vamos a tratar de entender bien las palabras del apóstol, sino la dificultad está realmente en tener el poder para obedecer estas palabras. ¿Cuáles son los deberes que tienen aquellos que han sido sujetos de misericordia, de la misericordia de Dios, para con sus hermanos? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Tienen alguna responsabilidad aquellos que han sido objetos de la misericordia de Dios? ¿Tienen alguna responsabilidad para con Dios y para con sus hermanos, a los cuales Dios le insertó en una familia? Dios le insertó en una familia. Ahora ellos tienen responsabilidades en esa familia. ¿Tienen alguna responsabilidad en este mundo
los que han sido salvados de sus pecados tienen alguna responsabilidad en este mundo. Tienen que hacer algo como resultado de la bondad, no para ganar la salvación, pero como resultado de la bondad y el amor con los que Dios los ha tratado. Tienen entonces ahora que hacer algo como resultado de eso. Hermanos, el pertenecer a una familia en Cristo nos hace responsable de algo. Pueden estar tranquilos y en total disfrute y relajamiento en espera que el Señor aparezca. Los cristianos deben hacer algo en espera de Cristo. Veremos la respuesta a estas preguntas en las palabras de Pablo a los romanos que nos ocupan hoy. Vamos a ver la respuesta. Y primero vamos a ver que Pablo les habla a los creyentes de deberes. Y el primer deber del que le habla es del deber de amar. El deber de amar. Y cuando hablamos del deber de amar, tenemos que ver el lugar que ocupa este deber en el listado de Pablo o en los listados de Pablo, porque Pablo hace más de un listado sobre deberes cristianos en más de una de las cartas que él escribe a las iglesias. Y vamos a ver coincidencias en ellas, pero sin hacer mucho estudio, pues todos conocemos muchas de las porciones que Pablo ha escrito en sus cartas, pero vamos a ver, tenemos que mencionar que este deber es mencionado después de hablar de los dones. Fíjense, recuerden los versos que vimos el domingo pasado, al menos los versos desde el 6 hasta el 8 hablan de aquellos dones que Dios le da a su pueblo y que ejercitan dentro de la iglesia. Y vimos que había don de profecía, de servicio, de exhortación, de repartir, etc. Muchos dones ahí, el que enseña, el que exhorta, todos estos dones. ¿Cómo se ejercitan esos dones? ¿En qué ambiente se ejercitan? Y después de hablar de esos dones, Pablo nos habla de el amor. Pablo nos habla del amor. ¿Cómo sucedió cuando Pablo le habló a los corintios? ¿Cómo sucedió cuando Pablo le habló a los corintios? Pues de la misma manera, Pablo después que les habló de los dones, después que les habló explícitamente de que había muchos dones y diversidad de estos dones, después les digo, pero les voy a enseñar un misterio. Si yo tuviese todos los dones y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, puedes en la escalera, puede ser, también, pero no te quedes de pie. En los dones se les habló de los dones muy bien, están contentos con los dones, pero les voy a enseñar ahora un don mejor, el amor. Y Pablo de la misma manera ahora aquí, después de hablarle de los dones, les dice en el verso, o les sigue diciendo para nosotros en el verso 9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. He resaltado, disculpen, por el apóstol, siendo la consecuencia lógica de estar en Cristo y la responsabilidad o deber mayor para con el prójimo. Él resalta el amor y dice, la consecuencia lógica de nosotros haber sido amados es amar también a otros. Y es nuestro deber mayor para con otros. De hecho, es el fundamento para con todos los servicios y todos los dones. Si no ejercemos los dones en amor, no estamos haciendo nada. Todos los dones necesitan de amor. Usted recuerda que el domingo pasado introducíamos la predicación hablando de que todo lo que íbamos a hablar era una versión de la segunda tabla de la ley moral, y la segunda tabla de la ley moral también se resume en una frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el servicio, todo lo que nosotros podemos hacer por otros se va a resumir en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo resume y pone este mandato o este deber de amar, lo pone como una llave entre los dones y todo nuestro servicio en la iglesia.
para con los santos y luego para con las personas no creyentes. Pero el amor es quien une toda esta tarea. Si todo lo que hacemos no lo hacemos partiendo de que Dios nos ha amado primero y nosotros luego amamos a otros, pues lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo debidamente. Pero es curioso que Pablo nos dice en la frase, o cuando nos ordena amar, nos dice, amaos, dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Ustedes saben, la palabra allí para sin fingimiento es la palabra griega anhipócritos. Anhipócritos. Solo que se escribe anhipócritos, pero es anhipócritos o sin hipocresía. Sin hipocresía. Y con esto de hipocresía nos dice un poquito más, ¿verdad? Nos está diciendo que nuestro amor debe ser genuino, sincero, sin fingimiento, precisamente. Fíjense, en el mismo texto o la misma palabra se usa en 1 Timoteo 1:5 cuando Pablo le dice a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, transparente, no con impureza, dice, y de buena conciencia y de fe no fingida, de fe no hipócrita. Lo mismo le dice cuando escribe Pedro, usa la misma palabra cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, anhipócrito, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestro amor debe ser sincero, no fingido, no hipócrita. Así debe ser nuestro amor. Ahora, ¿de dónde procede el amor que no tiene hipocresía o sin fingimiento? ¿Cómo podremos lograr el amor sin fingimiento? Pablo nos dice que debemos amar sin hipocresía, anhipócrito. ¿Cómo podremos lograrlo? ¿De dónde viene el verdadero amor? Cuando nosotros vemos en las Escrituras de dónde proviene, cuál es la procedencia del amor, tenemos que ver textos como 1 de Juan capítulo 3 versos 16 al 18 donde Juan nos dice, inspirado por el Espíritu, y esto hemos conocido, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Allí conocemos verdaderamente el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Allí vemos una verdadera muestra de amor. De allí debemos aprender, de allí debemos tomar la fuente del verdadero amor o la mayor demostración de amor, el justo por los injustos. A veces nosotros a la hora de servir o de ayudar a alguien pensamos si se lo merece o no se lo merece. Hermanos, si nosotros pensamos así nunca vamos a hacer nada porque nadie se lo merece. Pero es que tú tampoco te lo mereces. Tú no te mereces que Dios te haya dado a su propio Hijo. Entonces nosotros no podemos mirar de esa manera, no podemos pensar de esa manera. Pues entonces nunca vamos a servir ni hacer nada por nadie. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? También nosotros debemos, dice Juan, poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es el amor. Este es el amor no fingido. El amor que tiene en cuenta o que aprende del verdadero amor, del amor genuino de Dios hacia nosotros, y entonces dice, de la misma manera yo debo hacer esto por mis hermanos, por lo que Él ha amado. Y sigue diciendo en el versículo 17 de 1 de Juan 3, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ustedes ven de dónde procede el amor. Ustedes ven de dónde procede de Dios. El verdadero amor y el amor que se nos pide que nosotros tengamos aquí es este amor.
Yo sé que ustedes han oído hablar a lo largo de su vida como creyente o visitando una iglesia, ustedes han oído hablar mucho sobre el amor. Ese es el tema quizás que escogen muchos predicadores al azar para predicar. Y es fácil encontrar allí textos y argumentos para hablar sobre el amor. Pero yo sé que han escuchado hablar que hay muchos tipos de amor, que hay varios tipos de amor, incluso con las palabras en griego y demás. Ahora, yo no estoy en desacuerdo de ello, pero nosotros debemos entender que hay, al menos esta parte, es importante que la retomemos. El amor de Dios es un amor que no es natural, que no está en las personas de manera natural. Cuando en la Escritura se nos manda, marido, amad a vuestras mujeres, ustedes saben, eso no es natural. Lo natural es que nosotros no amemos a nuestras mujeres, los esposos. Por eso, nosotros necesitamos escuchar que Dios nos dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y no con cualquier amor, así como Cristo ama a la iglesia. Por lo tanto, eso siempre será un reto para nosotros, un imposible para nosotros, que nos hará depender de que el amor de Dios venga a nuestros corazones y nosotros podamos amar a nuestra esposa. Aquí está alguien enamorado de su enamorada y piensa, no estoy de acuerdo con eso, es fácil amar. Sí, es fácil amar a la enamorada. Pero cuando la enamorada llega a ser esposa y esposa por más de un año, tú necesitas escuchar todos los días, duro y fuerte, alto y fuerte en tu corazón, tienes que amar a tu esposa, así como Cristo a la iglesia. Sí, hermanos, este amor para amar a los hermanos es un amor que viene solo de Dios, que solo por la gracia de Dios contamos con Él y podemos ejercitarlo. No es imposible vivirlo, es imposible en nuestras fuerzas tenerlo, pero es posible cuando se depende de la gracia, es posible cuando se depende día a día de Cristo, es posible cuando cada día nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Es posible. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios mora en un corazón cuando vira su cara y su corazón hacia la necesidad de un hermano? Juan termina en el verso 18 diciendo, por lo menos yo terminaré con lo que él dice ahí, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Fíjense que esta invitación de Juan es similar a la invitación de Pablo. El amor sea sin fingimiento, el amor sea sin hipocresía. Juan dice, hijitos míos, amemos no de palabra, no, de hecho y en verdad. Y fíjense cómo se nos invita a amar de esa manera, se nos exhorta a amar de esa manera, aun cuando no depende de nosotros ese amor, sino solo de la gracia de Dios. A nosotros se nos dice que debemos hacerlo porque hay que esforzarse para hacerlo. No hay lugar para el quedarse tranquilo como si en el mundo no estuviéramos en medio de una guerra en contra de nuestros propios pecados, en contra del mundo y en contra del maligno, que va en contra precisamente de todo lo que la Escritura nos manda. El mundo te manda a amarte a ti mismo. Tú te amas a ti mismo. Tu yo te dice, tú tienes muchas necesidades, tú tienes muchos planes y muchas metas que cumplir y tú tienes que tener esto y lo otro y lo otro. Eso Dios no tiene que decirte, porque eso te lo dice la carne, eso te lo dice el mundo, tú te mereces esto, tú te mereces lo otro, cómprate esto, te cómprate lo otro. El diablo hace su función por ahí mismo, pero Dios te dice, mira cuánto yo te he amado, ama a tus hermanos.
sin hipocresía. Ámalos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo está diciendo, hablando del fruto del Espíritu. ¿Y con qué comienza? Dice más, el fruto del Espíritu, el fruto de tener el Espíritu de Dios, el fruto que emana de la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente es amor, gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y mansedumbre y templanza y fe. Pero amor, el primero o el más visible o el que tiene que estar presente, es el amor. De ahí emana el verdadero amor. Esa es la fuente, la procedencia del amor, del Espíritu de Dios. Ahora, Pablo relaciona el amor con la hipocresía y dice que debe ser sin hipocresía. Entonces vamos a ver qué relación tiene el amor con la hipocresía, o vamos a hablar un poquito más de ello, porque Martín Lutero, el reformador, dijo lo siguiente, hablando de este verso en específico. Digo, el apóstol hace aquí una conexión necesaria y muy significativa. Pues así como ninguna cosa debe estar más libre de hipocresía que el amor, así tampoco ninguna cosa está más viciada por la hipocresía que el amor. Nada detesta la hipocresía tanto como lo hace el amor, y nada padece de tanta hipocresía como el amor. Hermanos, el amor en el hombre, en el ser humano, nunca es puro en sí. Nunca es puro en sí. Pues el pecado lo mancha de muchas formas. Mientras estemos aquí, en este mundo, el amor nunca será puro, siempre estará con vestigio de pecado. La hipocresía es el germen, es la bacteria que más daña y es la más común en el amor. Es la hipocresía. En cierta medida es imposible amar, en cierta medida es imposible amar sin algo de hipocresía. Sin embargo, nuestro esfuerzo, nuestra oración y nuestra dependencia de la gracia debe ser por lograr el amor sin hipocresía. La manera de amar es cotejada en la frase aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Fíjense cómo Pablo dice después de decir el amor sea sin fingimiento, amados, dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y luego dice amar los unos a los otros. Pero aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Un pedido aparentemente ilógico, ¿verdad? Digo aparentemente ilógico por muchas razones. Pues es lógico que nosotros tengamos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno, eso es lógico. De hecho, eso tú lo preguntas a un inconverso y dicen, pues claro, yo aborrezco lo malo y yo trato de seguir lo bueno. Hay que ver lo que él le llama malo, lo que le llama bueno, pero bueno, eso es lo que supuestamente él vive haciendo. ¿Y cómo es que Pablo nos dice esto? Miren lo que dice Lutero. No hay ningún hombre que diga que él ama lo malo y aborrece lo bueno. No, yo amo lo bueno y aborrezco lo malo, dicen los hombres. Y no obstante, dice Lutero, el apóstol plantea aquí esta exigencia, y ciertamente no lo hace en vano, ya que el hombre es proclive a lo malo y poco dispuesto a lo bueno. El pedido del apóstol es debido a su conocimiento del hombre, mi hermano. Dios conoce al hombre. Dios conoce al hombre. Miren, la tendencia del hombre por naturaleza es amar o seguir lo malo. Es amar o seguir lo malo. Y en este caso aborrecer lo bueno. Y lo que es verdaderamente bueno. Esa es la tendencia real del hombre. Debemos nosotros aborrecer lo malo, por supuesto. Debemos aborrecer lo malo que hay en nosotros. Debemos aborrecer lo malo que hay en los demás. Y debemos así, de esta manera, también seguir lo bueno que hay en los demás. Y seguir lo bueno que hay en nosotros.
Yo no tengo tiempo para ahora hacer definiciones de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero tengo que decir que solo por las Escrituras nosotros podemos decir lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios tiene el derecho de decir qué cosa es buena, qué cosa es lícito, qué es lo que es bueno en sí, qué es lo que es malo. Y nosotros debemos saber solo por ello. Pero noten que nosotros tenemos que aborrecer algo como cristianos. Usted le dice a un cristiano, usted tiene que aborrecer algo. Y a lo mejor dice, no, esto solo es amor, que amor. Solo amar. No, usted tiene que aborrecer algunas cosas. Usted tiene que aborrecer lo malo. Aborrecerlo, odiarlo, detestarlo, despegarse de ello. El que ama algo, necesariamente aborrece algo. ¿Sí? Oyendo a un predicador recuerdo haber dicho esta frase: si usted ama a los niños, usted tiene que aborrecer a los violadores de niños. Usted tiene que aborrecer algo. Pero hay cosas en su vida que usted tiene que aborrecer. Y usted tiene que aborrecer la hipocresía. Usted tiene que aborrecerla, porque es malo. Usted tiene que aborrecer cuando usted no ama de verdad. Usted tiene que aborrecerlo. Ese mal, usted tiene que aborrecerlo. Usted tiene que aborrecer que usted se ame a sí mismo y que no ame a los demás. Usted tiene que aborrecer que usted sea amado por Dios y que usted no muestre amor por otros. Por eso Pablo dice, el amor se hace fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y luego sigue diciendo, amados los unos a los otros, con amor fraternal. Nos está incitando a nosotros a aborrecer toda falta de amor que hay en nosotros. Dios aborrece a los impíos porque Él es santo. Sí, algunos dicen por ahí, Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. No sé dónde lo leyeron. En las Escrituras no fue. No sé dónde se les reveló eso. Dios no ha revelado eso a nadie. La Escritura dice que Dios aborrece el pecado y que Dios aborrece al pecador. Ahora, que Dios haya amado a pecadores, eso también es verdad. Pero Dios aborrece al pecado, Dios aborrece al pecador también. El Salmo 5, versículos 5 y 6 nos habla de eso. Nos dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos, hablando a Dios. Aborreces, usando la misma palabra, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fíjense, a los que hacen iniquidad. Hermano, ¿quién va al infierno? ¿El pecado o los pecadores? Y ese es el juicio de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. El amar algo necesariamente hace aborrecer otras cosas. Miren lo que dice el Salmo 45 del Mesías, de Jesús, hablando del Mesías prometido. Dice el salmista: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando de Cristo. El salmista dice así: fíjense cómo el Mesías ha amado la justicia y por lo tanto ha aborrecido algo. ¿Qué cosa? La maldad. El que ama debe aborrecer. Por eso Dios ama y aborrece también. Y el Salmo 97, que leímos al comienzo de este culto, en el verso 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. O sea, un mandamiento. Pablo no, se nota que Pablo está tomando de algún lugar, ¿verdad? Cuando le dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Ven? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. O sea, deben aborrecer lo malo. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Hermano, y también la Escritura nos manda a seguir algo, Escuchen, la palabra seguir. Miren, yo quiero que usted mire atentamente al verso 9. Verso 9 dice: el amor se hace sin fingimiento. Y eso es una orden. El amor sea sin fingimiento. Tengo que trazarme la meta de que
que yo ame sin hipocresía. Tengo que contar con la gracia de Dios para lograr eso. Pero también hay otra orden. Aborrecer algo. Yo tengo que aborrecer el mal que está en mí, el mal que está en mi hermano, el mal que hay en el mundo. Yo debo aborrecerlo. Yo debo hacer algo para que esto, el que aborrece algo se acciona, no puede vivir inerte, sin hacer nada. Tiene que hacer algo. Y lo otro es otro mandato a acción, seguir. Dice, seguir lo bueno. Hermanos, esto es una manera de vivir diaria. No es del domingo en la mañana, es de todos los días. Es de todos los días. Yo tengo que seguir también, seguir lo bueno. Yo tengo que seguir todo lo bueno que yo pueda hacer. El objetivo del amor es dicho aquí. Tú tienes que seguir el objeto del amor. Tú tienes que seguir eso bueno que es amar a otros y amar a Dios. Eso tienes que seguirlo todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, y en lo último dice, sígame. Hay que seguir una manera de actuar, una manera de vivir. Nosotros encontramos también este deber de amar, también precisado en la frase del verso 10, donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En esa frase encontramos más del deber de amar, pero ahora especificado dónde, con quién debe ser ese amor, para quién debe ser ese amor. Entonces, notemos el imperativo de este deber. No debemos esperar a sentir amor, hermanos. No debemos esperar a que esos hermanos que están visitando la iglesia, yo no los conozco. ¿Cómo es que se llaman? Mira, se llaman así. Como si son personas que yo no tengo que tener ninguna relación con ellos. Como si los hermanos de otra denominación no tuvieran que ver conmigo también. No, cuando la Escritura me dice, amaos los unos a los otros, ¿de quién está hablando? Hermano, me está hablando de todos mis hermanos en Cristo Jesús. Todos mis hermanos en Cristo Jesús. Yo sé que con aquellos que estamos en una misma iglesia local, con más razón. Pero es que a veces somos miembros de una misma iglesia local y no conocemos los nombres. Y estamos hablando de la membresía de una iglesia de menos de 30 miembros. ¿Qué dejaremos para cuando seamos 100? ¿Qué dejaremos para cuando seamos 200 o 1000? ¿Qué dejaremos? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos, una orden. No es, esperen a sentir amor los unos por los otros. Esperen a que ustedes sientan así un amor. No. Amaos. Eso es acción. ¿Qué hizo Jesús para amarnos? Se entregó, dio su cuerpo. Él tomó la iniciativa, la acción. Amar implica acción. Ay, abuelita, como yo te amo, pero no tengo tiempo de ir a verte. Eso es contradictorio. Cuando usted ama a una persona, usted procura estar con ella. Amar implica acción. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, no tenemos otra opción. Y ese amor tiene que ser sin hipocresía. No tenemos opción. Dios nos ha amado así. No debemos dar menos que eso. O por lo menos no debemos procurar dar menos que eso. Observemos la palabra con que se matiza esta orden. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, la inclinación natural y pecaminosa es de darnos honra a nosotros mismos. Es de que todo el mundo esté pendiente de darnos honra. Nadie se acuerda de nosotros. Entonces yo estoy aquí, nadie me mira. Nadie me da honra, en otras palabras. Pero Pablo nos dice que aquellos que han alcanzado misericordia,
porque Dios sí los miró, porque Dios sí los amó, deben dar honra a los otros que han alcanzado misericordia también. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, Pablo también dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno considerando a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cuántos de nosotros miramos por lo suyo, por lo nuestro? Y lo tenemos bien todo, bien coordinadito, bien planificadito. ¿Cuántos tienen la semana que viene planificada de todo lo que tiene que hacer para él? Yo pregunto, ¿cuándo vamos a hacer en la semana alguna planificación para nuestros hermanos también? Usted sabe que si usted no planifica algo, no lo hace. Usted sabe que si usted no planifica una visita, no la hace. Si usted no planifica una oración por los hermanos, no lo hace. Si usted no planifica una ayuda a los hermanos, no la hace. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si usted es consciente todos los días del amor que Dios ha tenido para con usted en Cristo Jesús, usted va a tener y va a buscar tiempo para amar a otros también. Debe hacerlo, tiene que hacerlo. No mirando cada uno. Fíjense, hay un lugar donde no debemos mirar. Miren, naturalmente nosotros vamos a mirar a lo que nosotros tenemos que hacer para beneficiarnos nosotros mismos. Eso es natural, eso va a ocurrir. Eso Dios no lo tiene que decir. Mira, ten bien claro tus asuntos y todo, y esfuérzate por tú tener dinero y por tú prosperar. No, eso lo vamos a hacer naturalmente, pero por los demás. Eso se nos manda a hacer. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, porque Dios no quiere que nosotros no nos ocupemos de nuestros propios asuntos, de nuestra casa, porque para gobernar, para salir a ayudar a otros, primero es que uno tiene que proveer para lo suyo. Amén. Por eso está también ahí. O sea, no es que sea pecaminoso todo lo que hagamos para nosotros, no. Nosotros, por supuesto, que tenemos que hacer para nosotros y nuestra familia y proveer y tener cuidado de ellos, pero también para con los demás. También, sino cada cual también por lo de los otros. Miren lo que dice Lutero una vez más. El apóstol habla aquí de una honra que parte de nuestro interior, ese aprecio, esa alta estimación que sentimos hacia el prójimo. Sigue diciendo, tal honra, empero, puede tributarla a su prójimo, escuche bien, únicamente el que se niega a esa honra a sí mismo y que se considera a sí mismo merecedor de ser avergonzado. A todos los demás, en cambio, mucho más dignos de honores que él. En otras palabras, si uno no es humilde, nunca dará a los demás preferencia sobre sí mismo. Y termina diciendo, sublime deber ceder la honra a otros. Más fácil es repartir y prestar en servicio con las facultades que uno tiene que desestimarse solo a sí mismo y tener en alta estima a todos los demás. Hermanos, es difícil ser humilde cuando uno no mira a Cristo y se mira sinceramente a sí mismo. Cuando uno mira a Cristo y se mira sinceramente a sí mismo, uno se da cuenta, ¿a quién conoce más tú que a ti mismo, tus pecados? Si tú te conoces a ti mismo y tus pecados, te miras verdaderamente delante de Cristo, porque si tú te miras con tus ojos, a lo mejor tú eres muy bueno y santo y justo. Pero si tú te miras a través de la persona de Cristo y lo que hizo por ti en la cruz y de cuánto tú pecas diariamente delante de Dios, tú te vas a considerar la persona menos digna de toda la tierra y va a ser muy fácil valorar a los demás como superiores a ti, porque por muchos pecados que tú conozcas de otros, tú no los conoces como conoces los tuyos. O sea, la falta de humildad es una falta de transparencia contigo mismo.
Es falta de mirarte a ti mismo delante del trono de Dios. Eso es falta. Por eso hay falta de humildad. Y por eso no podemos mirar a los demás queriendo más honra para ellos que para nosotros mismos. Pero no nos queda otra que hacerlo. Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos dice que el amor de nosotros, entre nosotros, debe ser arduo, prefiriéndonos unos a otros en honra. Debemos amarnos unos a otros, fraternalmente, como una familia que somos. Amén. Y de esa manera, y hacerlo de tal manera que queramos dar honra el uno al otro. ¿Usted sabe de dónde viene toda disputa y todo celo y contienda entre nosotros que somos obras de la carne? En el deseo de querer, de querer tener, de prosperar, de querer tener honra. Pero en una iglesia no debe ocurrir esto, cuando cada uno debe procurar dar honra a los demás. Cuando cada uno está mirando a Cristo debidamente y el amor que Cristo ha tenido por él, y así sus propios pecados, va a ser muy fácil ver a los demás como más dignos de honra que ellos mismos y honrarles. Muy fácil. Muy fácil. Un segundo deber, citado por Pablo, ya en el verso 11, es el deber de servir. Tenemos el deber de amar, ya lo vimos. Ahora también tenemos el deber de servir, que no está desligado del deber de amar, pero específicamente el deber de servir quizás en las necesidades físicas, podemos decir. Pues Pablo dice de esta manera: en lo que requiere diligencia, versículo 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos el deber de servir, pero servir ¿cómo? Sin pereza. Aquellos que piensan que ser cristiano es ser salvo y el domingo a la iglesia y ya, no tengo que hacer nada más, no. Esto requiere de mucha diligencia y nada de pereza. Siempre tendremos algo que hacer. Siempre tendremos algo que hacer si es que de veras amamos a nuestro Señor, si es que de veras tenemos agradecimiento por una salvación tan grande para con nosotros. Nosotros vamos a servir y vamos a tener lugar para servir, momento para servir, circunstancia en que servir. Por eso es imposible que alguien esté en la iglesia y diga: no sé qué hacer, pero si buscas qué hacer, vas a encontrar qué hacer. Pues siempre hay algo que hacer. Si un hermano necesita un servicio, esto requiere diligencia. Dice Pablo, lo que requiere diligencia, no perezosos. Si un hermano requiere cualquier servicio, eso requiere diligencia. Hermanos, la pereza está ligada o pegada a nuestro corazón. ¿Cuántos se levantan con deseo de trabajar? Muy pocas veces, ¿verdad? Qué rico es cuando uno se levanta con deseo de trabajar. Por lo general, agotamos todas nuestras fuerzas haciendo cosas para nosotros. Pero, a ver, no siempre es malo eso. Pero eso es una dicha. Amanecer con deseos de trabajar. Pero la mayoría de las veces al cuerpo lo que hay que hacer es decirle: hey, hay que trabajar. Hay que trabajar. Pues no tenemos deseo de hacerlo. Hermano, la pereza está ligada a nuestro corazón. Y si se trata de hacer algo para otros, muchas veces aparecen más motivos para no hacerlo. Se hace más pecaminosa y más pesada esa pereza. Nosotros, sin embargo, tenemos que servir sin pereza, con fervor. Dice Pablo, fervientes en espíritu, con fervor, con buenos deseos, con buen ánimo, con buen aliento. Hermano, Pablo está atacando aquí directamente el pecado de la mala disposición para el servicio. ¿A quién sirve? Sí. Hay que ir a ayudar. No vaya con tremenda cara, con tremenda mala gana, que es mejor que no vaya que vaya así. Hermano, es odioso para los hombres, ver a alguien con mala disposición para trabajar, o sea, trabajando de mala gana. Es odioso ver a alguien hacer las cosas con malos deseos. Imagínense cuán odioso debe ser para Dios. Todos nosotros hemos sido víctimas en nuestro contexto cultural, llegar a un lugar donde se nos debe servir y encontrar para acá.
malos deseos de servirnos. Estoy hablando de un gastronómico, ¿vale? Para que tenga una idea. Solo un gastronómico. Pero esto en el contexto de la iglesia todavía es más pecaminoso. Porque nuestra paga, la paga de los gastronómicos en nuestra cultura a lo mejor es muy mala y por eso sus malos deseos, su mala motivación. Pero la paga que a nosotros se nos ha dado para servir, hermanos, nosotros, es incalculable. Es puesto en blanco el decreto que había en contra de nosotros, todos los pecados nuestros, todos, cada uno de ellos, borrados y aceptados ante el trono de Dios como hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Nosotros deberíamos tener mucha disposición para servir. ¿A quién? ¿Que se lo merece? No le serviríamos a nadie. No, al que no se merece, porque a nosotros se nos dio y no nos merecíamos. Nosotros tenemos motivación para servir con fervor, fervientes en espíritu. Nosotros tenemos motivación. Deberíamos hacerlo así. Pero también, por si fuera poco, el apóstol Pablo dice, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Fíjense cómo Pablo dice esto inmediatamente que habla de fervientes en espíritu. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nosotros nos servimos unos a otros, hermanos, estamos sirviendo al Señor. Cuando nosotros estamos sirviendo a un hermano, ¿a quién se lo estamos haciendo? Al Señor. Y esto se demuestra claramente en las palabras de Jesús, hablando de su venida y del día del juicio. ¿Usted recuerda? Pondré a los cabritos a una mano, a las ovejas de otra, y les diré, venid a las ovejas, benditos de mi Padre, por cuando tuve hambre me diste de comer, sed y me diste de beber. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos, al Señor servimos. Es para el Señor que lo hacemos. Por eso tiene que ser fervientes en espíritu. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Tiene que ser así. Dice un proverbio, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. O sea, cuando nosotros estamos dándole a alguien, ¿a quién le estamos dando? ¿A quién estamos sirviendo? A Dios. Más cuando uno vive para Dios. Todo lo que hace, lo hace para el Señor. Hermano, veamos aquí la estrecha relación que hay de toda la ley moral. La ley, hablando de los 10 mandamientos, hay una estrecha relación en toda la ley moral. Los mandatos de la primera tabla tienen que ver con la segunda tabla. Están estrechamente relacionados. Cuando usted mata a un hombre, usted está matando a un hombre que es hecho, creado a la imagen de Dios. Y usted está desobedeciendo un mandato de Dios. Pero además, cuando usted está sirviendo y amando a un hombre, usted está amando a Dios. Y nunca se ama al prójimo debidamente si no se ama a Dios debidamente, y viceversa. Nunca se ama a Dios debidamente si no estás amando al prójimo debidamente. Pablo está diciendo, sírvanse unos a otros, no sean perezosos para servir, háganlo ferviente en espíritu, porque así están sirviendo al Señor. Pablo está diciendo, cuando ustedes cumplen la segunda tabla de la ley, están cumpliendo la primera. Cuando ustedes están amando a su prójimo, están amando así a Dios, porque es Dios quien les manda a amar al prójimo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El tercer deber es el deber de orar. Primer deber, amar. Segundo deber, servir. Tercer deber, orar. Y en ese deber de orar hay 3 mandatos. Fíjense, versículo 12. Siguiendo la lectura conmigo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y como la oración es constante, tanto como se está gozoso como cuando se está sufrido, y lo mismo en la esperanza que en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos,
orar, debemos hacerlo cuando estamos, o todo el tiempo, y con gozo, con todo deleite. ¿En qué debemos orar todo el tiempo? Con el deleite con lo que nos puede dar deleite únicamente, es con nuestra mirada puesta en la esperanza de nuestra futura reunión con nuestro Señor. Aquí, en este mundo, siempre va a haber aflicciones. Aquí siempre va a haber asuntos que nos atormentan, ya sea por nuestros propios pecados, ya sean por los pecados de nuestros seres queridos o los más cercanos, ya sea por el mundo como está, producto del pecado igual. Pero en este mundo siempre tendremos aflicciones. Pero hay algo que nos va a dar gozo siempre, y es la esperanza. La esperanza de que un día nos reuniremos con aquel que nos salvó. La esperanza de que un día nosotros, toda nuestra lucha contra el pecado pasará. Todos nuestros enemigos serán de una vez vencidos. La esperanza de que ya, hermanos, esta carrera de ratas, donde todo el mundo se dispara para tener éxito, no sé de qué, para tener no sé qué, porque cuando tienen las cosas se dan cuenta que eso no les hace para nada felices. Entonces quieren otra y otra cosa y otra cosa. Nosotros tenemos la esperanza de que un día no vamos a estar aquí, no vamos a tener ya más lucha contra el pecado, porque esto será vencido una vez y para siempre. Y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Con esa esperanza nosotros debemos orar, con esa esperanza de que aquel que nos perdonó nos va a recibir para tener comunión con Él para siempre. Debe ser nuestro sostén día a día y nuestro gozo. Pero también nosotros tenemos que orar soportando pacientemente los tiempos de tribulación. Y fíjense cómo digo, soportando pacientemente, y no dije sufridos, como dice el texto. ¿Por qué? Porque la palabra sufrido allí, o sea, la palabra traducida como sufrido allí, es la palabra hipomeno. Y esa palabra quiere decir perseverar, mantenerse firme, o lo mismo que resistir, aguantar, padecer, sufrir, quedarse, permanecer en algo. O sea, nosotros mientras estamos en la tribulación, no es que tenemos que ser sufridos o tristes, esa no es la implicación de sufrido, sino sufrir pacientemente o padecer, mantenerse firme. Es la implicación de la palabra sufrido aquí. No es que nosotros en la tribulación, no es que nosotros tengamos que estar gozosos en un momento y tristes en otro. No es la palabra triste aquí el sinónimo mejor de sufrido. Es la palabra resistir valientemente, permanecer firmes. O sea, sufrir la tribulación, pero no es sufrirla congojado, sino sufrirla en victoria, orando en todo tiempo, en el gozo y también en la tribulación. Pablo nos dice que nosotros tenemos el deber de permanecer velando en oración. Nosotros tenemos el deber de orar en todo tiempo con el gozo puesto delante de nosotros. Pero cuando pasemos por tribulación debemos estar orando también, pues allí vamos a permanecer firmes gracias a que dependamos de la gracia de Dios en oración. Fíjense, hay una unión entre sufrir o permanecer fieles y firmes, gozar y orar, que debemos entremezclar, pues aquí están entremezclados en el verso. Mírenlo como lo dice Calvino. Juan Calvino dijo, se nos prohíbe en primer lugar, Pablo dice, según Calvino, Pablo nos está prohibiendo algo aquí. Dice, se nos prohíbe en primer lugar detenernos en la consideración de los bienes presentes y poner nuestra alegría en las cosas terrenales, como si nuestra felicidad dependiera de ellas, de las cosas terrenales. Y se nos ordena elevar nuestros pensamientos a los cielos para que podamos gozar de una alegría firme y perfecta. O sea, gozosos en la esperanza, no gozosos porque tengo una buena casa,
lavadora de shopping y microwave, etc. Nuestro gozo debe estar puesto allá. En eso debe estar puesto nuestro gozo. Amén. Y sigue diciendo Juan Calvino, y se nos ordena elevar, disculpe, ya se lo dije, perfecta, sigue diciendo, si ponemos nuestro gozo en la esperanza de la vida futura y nos aferramos a ella, hallaremos paciencia en la adversidad, porque ningún sentimiento de dolor podrá arrebatarnos esa alegría. Amén. Amén. Sigue diciendo, estas dos cosas pues se mantienen juntas y se unen la una a la otra, es decir, la dicha que procede de la esperanza y la paciencia en la adversidad. Porque nadie podrá disfrutar de paz ni estará dispuesto a cargar la cruz si no ha aprendido antes a buscar la felicidad fuera del mundo, para endulzar la amargura y aligerar el peso de la cruz por medio del consuelo de la esperanza. Amén. Termina diciendo, mas porque ambas cosas sobrepasan nuestras fuerzas, es necesario incitarnos a la oración, orando a Dios sin cesar, para que Él no permita que nuestros corazones desmayen y caigan en tierra anonadados por las adversidades. Hermanos, nosotros debemos orar en todo tiempo. La constancia de la oración es exigida para provecho propio y para el de la familia de Dios y el reino de Dios. Nosotros debemos orar. ¿Cómo estás orando? ¿Cuánto estás orando? Son preguntas que a los creyentes los avergüenzan muchas veces. Muchas veces. Nosotros debemos orar en todo tiempo, constantemente. El texto nos dice, constantes en la oración. Tanto en el gozo, como en la tribulación, nosotros debemos ser constantes en oración, para provecho nuestro y para bien de otros. Recuerden cómo comienza la oración donde Jesús nos enseña a orar: Padre nuestro. Y esa palabra nuestro nos habla de que cuando nosotros vamos a orar, no vamos a orar por nosotros mismos, sino por todos a los cuales Dios es su Padre. Padre nuestro. Entonces yo soy parte de una familia, nuestra familia. Yo voy a orar para bien de ellos. Sobre la constancia en la oración, dice el reformador Martín Lutero, esto significa que debemos dedicar a la oración un incansable esfuerzo. Y no es en vano que el apóstol dé esta voz de alarma, porque como decían los antiguos padres, no hay trabajo tan arduo como el orar a Dios. ¿Qué cosa es? Que orar, algo que parece tan sencillo, sea un trabajo tan arduo. No hay trabajo tan arduo como el orar a Dios. Usted sabe de eso. Usted sabe de eso si ha intentado orar. Usted sabe de eso si ha intentado orar bien. Usted sabe de eso si ha intentado orar constantemente y hacer oraciones por todos los santos. Usted sabe de eso, que es un trabajo arduo. Usted nos sigue diciendo, por lo tanto, el que quiera dedicarse al sacerdocio, en este caso, tú sabes, el pastorado, en su tiempo llamado así sacerdocio, piense primero que con ello carga sobre sus hombros un trabajo que supera todos los demás trabajos, a saber, la oración. Pues la oración requiere una mente vencida y contrita y un espíritu elevado y victorioso, dice Lutero. Bien, hermanos, mucho pudiéramos hablar del deber de orar, pero para terminar, debemos terminar y tenemos que hablar del deber de dar, que es el último de los deberes que se mencionan en estos versos. El verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando
la necesidad. Hermano, Pablo nos exige, nos manda y nos recuerda que tenemos el deber de mirar. Escuche bien, fulano no tiene que comer. Ay, yo no sabía, yo ando en mi mundo y no sabía. Usted sabe, si usted anda en su mundo, usted no está amando a sus hermanos. Miren cómo dice el texto. El texto dice, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y cómo yo sé de las necesidades? Bueno, es difícil que un santo se ponga por ahí a pregonar, oye hermano, no tengo esto, no tengo lo otro, es difícil. Porque los santos dependen de Dios. Y o están mirando las necesidades de otros y no tanto las suyas propias, o están orando a Dios para que Dios les supla, o están trabajando. Pero no están pregonando sus necesidades por lo general. Por lo tanto, este mandato nos obliga, nos está diciendo que nosotros tenemos que mirar las necesidades de los santos y dando según nuestras posibilidades. Eso es lo que nos dice el texto. Dice compartiendo unos con otros. No es que tú tengas que dar nada más. Dice te podrá dar, pero tú tienes que velar por lo que tú vas a dar. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros, ¿cómo sabemos que los santos tienen necesidades? Solo si vamos y averiguamos, indagamos, hermanos. El dar a otros es uno de los deberes exigidos en el 8º mandamiento. ¿Usted sabe? Primero, ¿usted sabe el 8º mandamiento? Yo sé que Caleb, el niño Caleb se lo sabe. Ahora, hace falta que los adultos lo sepan. El 8º mandamiento dice, no hurtarás. No hurtarás. ¿Qué cosa es hurtar? Robar. ¿Qué es lo que hace un ladrón cuando va a robar? El ladrón lo que quiere hacer es quitarte tus bienes, ¿sí o no? Para quedarse con ellos. Bueno, lo contrario de robar, ¿qué cosa es? A ver, si la segunda tabla de la ley se resume en amar a tu prójimo, bueno, indudablemente robar es no amar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú amas cumpliendo ese mandamiento? Haciendo lo contrario de lo que hace un ladrón. El ladrón quita, tú debes dar. Tú te quitas tú para darle a otro, eso es amar. Así se cumple ese mandamiento. El mandamiento no solo se cumple no robando, no codiciando se cumple también, y dándole en vez de queriendo tener lo que él tiene. Así se cumple el 8º mandamiento. Aquí Pablo nos está mandando a cumplir el 8º mandamiento. Nos dice, mirando las necesidades de los santos y compartiendo con ellos. Así se cumple el 8º mandamiento, hermanos. Así como los ladrones estudian la situación para entrar en una propiedad privada ajena, para saquearla, así nosotros debemos estudiar para ayudar a otros hermanos. Amén. No para saquear, sino para ayudar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos. Y también termina diciendo, recibiendo o practicando la hospitalidad. En otras palabras, recibiéndonos unos a otros en nuestras casas con hospitalidad. Especialmente para los que no viven. Este mandato era muy importante que fuera practicado en la iglesia en los primeros siglos, porque no habían hoteles, los mesones muchas veces estaban ligados con pecados también, como ocurre muchas veces hoy también, pero sobre todo los viajantes no viajaban en ómnibus ni en carros particulares, mucho menos, pues viajaban entonces en animales o caminando. Y tener una casa donde te recibieran después de un largo viaje, kilómetros y kilómetros, te recibieran y te atendieran bien, eso era realmente muy reconfortante. Y recuerden que Jesús dijo, cualquier cosa que quieran que los hombres hagan con vosotros, hacedla así también vosotros con ellos. De la misma manera que tú quisieras mucho y agradecieras mucho
que te trataran bien cuando tú pararas en una ciudad, ¿cuánto más tú deberías hacer lo mismo por otro? Y en eso siempre era un reto, hermano. Nunca en la historia ha habido tiempo donde la gente les sobra todo y lo da todo porque les sobra. No, siempre lo que tenemos es lo que nosotros contamos, con lo que nosotros contamos para vivir. Y siempre que nosotros damos, estamos quitándonos de lo nuestro para darle a otro. Y pues siempre se nos ha pedido que hagamos eso. Cuando se practica la hospitalidad, usted sabe todos los riesgos que implica practicar la hospitalidad. Son muchos los riesgos. No, esa persona será realmente un hermano. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué no le voy a dar? ¿Qué me estoy quitando yo para darle a él? Bueno, Pablo dice que nosotros debemos practicar la hospitalidad. Amén. El apóstol inspirado dice que una de las maneras en que nosotros mostramos amor es practicando la hospitalidad. Aquellos creyentes que dicen, no, yo en mi casa no meto a nadie, ni recibo a nadie, yo les sugiero que se revisen a la luz de las Escrituras, pues entonces el agradecimiento suyo hacia Dios no es mucho. Puede ser que es que usted no haya sido salvado por Dios, por eso no está tan agradecido. Puede ser que usted no esté mirando debidamente a sus propios pecados, para que usted entienda que usted no merece nada de Dios y Dios le ha dado mucho. Entonces usted pudiera así mejor dar. Y por supuesto que hay que cotejar el hecho de que esta hospitalidad no es para los delincuentes, es para los hermanos. Amén. Es para los hermanos. Pues aquí está hablando en el contexto de los santos, dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en este caso muchas veces, porque también debemos hablar de manera equilibrada, en este caso muchas veces los que viajaban de una ciudad a otra eran los que enseñaban, eran ministros que enseñaban en un lugar y en otro, y viajaban así. O sea, no era porque yo vine a pasarme aquí 15 días y tú tienes que ser hospitalario conmigo. No, es que yo vengo por una necesidad de la iglesia a enseñar y te recibimos y nosotros tenemos que ser hospitalarios, tenemos que tratar debidamente a esta persona como si fueran, en hebreo dice que algunos hospedaron ángeles, haciendo la misma invitación a hospedar, algunos hospedaron ángeles, como diciéndole, sean hospitalarios porque Dios premia esto. Y nosotros en ese sentido debemos entender que no debemos abrirle la puerta de nuestra casa ingenuamente a cualquier malvado, porque nos puede saquear, pero a los santos, hermanos, y sobre todo a los que viven para predicar el Evangelio o están en la hora de predicar el Evangelio, hermanos, nosotros deberíamos esforzarnos mucho porque se sientan como en su casa, en nuestra casa. Amén. De esta manera practiquemos al menos. Si Dios nos da esa posibilidad, hagámoslo con todo lo que el Señor nos capacite para hacerlo. Pero si mientras no tenemos esa posibilidad con nuestros hermanos, practiquemos la hospitalidad. Nosotros invitemos a hermanos a la casa, tratémoslos bien y ensayemos así cómo practicar la hospitalidad, quizás con un maestro el día de mañana que recibamos en la casa, un pastor que recibamos en casa. Hermanos, nuevamente debemos mirar hacia cierto lugar. Cuando estábamos corriendo hacia el infierno, quizás hace unos años, hace unos meses, yo te voy a invitar a que mires por un momento, mira allá. Cuando tú ibas corriendo desenfrenadamente, directo al infierno. Cuando nos revolcábamos en el cieno, en el fango, en el lodo, en el estiércol del pecado. Yo te quiero invitar a que tú traslades tu mente allí, cuando estabas en esa empresa. Fue allí cuando el Señor fue a socorrernos. Amén. Él fue. Tú no viniste a Él. Tú lo amaste a Él porque te amó primero. Él fue a donde tú estabas. Él fue a socorrerte, a limpiarte, a perdonarte,
a amarte, a proveerte todo lo que tú necesitabas. ¿Cuánto amor, hermanos del Señor, por nosotros? ¿Cuánto amor del Señor por nosotros? Ahora vayamos y hagamos lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo unos con otros todos los días. Mostremos cuánto amor se nos ha mostrado a nosotros. Mostremos cuánto amor, con cuánto amor se nos ha tratado a nosotros. Así, no menos, intentemos amar a los demás. Amén. Mirar a alguien, servir a otros con ferviente espíritu, y veréis a alguien agradecido del servicio que Dios le ha brindado a él en Cristo. Cuando veas a alguien sirviendo fervientemente a las personas como si fuera el Señor, seguro vas a estar mirando allí a alguien que está agradecido al Señor por haberlo servido a él. Amén. Miremos hacia alguien que ame a su prójimo y lo trate con misericordia, y seguro estamos mirando ahí a alguien que entiende el amor que Dios ha tenido para con él en Cristo, la misericordia que Dios ha tenido para con él en Cristo. Yo pregunto, ¿hay amor sin fingimiento en ti? ¿Hay de ese amor de Dios en ti? ¿Podrá Dios examinarte hoy y encontrar un verdadero amor? ¿Podrá Dios encontrar amor en ti por tus hermanos? Te quiero preguntar también, ¿estás buscando a tus hermanos para honrarles de alguna manera? ¿Has pensado en él, en buscar a tus hermanos y ayudarles y bendecirles y honrarles? Porque son más dignos de honra que tú. Porque tenemos que pensar en los demás en cuanto a honra, que son superiores a nosotros. ¿Sabes en qué condiciones están tus hermanos? Y oras, velas y estudias el cómo ayudarles espiritual y materialmente. ¿Estás tú velando por ellos? Yo les propongo terminar solamente leyendo el texto nuevamente. Dice el texto: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos o constantes, o perseverando en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, solo un recordatorio y terminamos. Todo lo que aquí se plantea, todo, es para los que han alcanzado misericordia. Es para los que han sido perdonados de sus pecados por Cristo. Pero esto no lo lograrán obedecer por sus propias fuerzas, aunque hayan sido rescatados por Cristo. Solo dependiendo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, solo dependiendo de sus fuerzas, solo dependiendo de que Él día a día deposite de su amor en nuestros corazones, solo dependiendo de que día a día nos neguemos a nosotros mismos y dependamos de su gracia, nosotros entonces vamos a poder amar así a nuestros hermanos. Solo así podemos realmente servirles,
amarles sin hipocresía. Amén. Bendito Padre Celestial, en ti confiamos para ello. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo en nosotros, día a día, que nosotros logremos obedecer estas tus órdenes. Y que así tú lleves más gloria en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.